Hola, yo me llamo Manuel Velandia, voy a hablar de las luchas políticas y jurídicas del movimiento LGBTI en España y en Colombia. Voy a hacer como un análisis comparativo. Primero vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en Europa, que es la base para lo que pasa en España y también para lo que pasa en América Latina. Yo soy sociólogo y filósofo, soy doctor de la Universidad de Alicante en Enfermería y Cultura de los Cuidados y también soy doctorando en psicopedagogía y soy sexólogo. Fundé el movimiento homosexual en Colombia y vivo ahora en España como asilado político y por orientación sexual. Inicialmente, los movimientos no surgen como movimientos, sino como luchas individuales. La teoría de la psicogénesis dice que los movimientos sociales y otra serie de movimientos se dan de manera similar en países que tienen un similar desarrollo y que países que tienen menos desarrollo pasan por los mismos procesos, pero se demoran algunos años o décadas más. En Alemania es donde surge el movimiento en el mundo. Ahí hay un grupo que en 1987 crea el Comité Científico Humanitario. Este comité se crea para luchar contra el artículo 175 del Código Penal alemán, que penaliza la homosexualidad. Quienes trabajan en este comité son miembros del Partido Socialdemócrata y son el mismo grupo que después crea el Instituto para la Investigación Sexual. Este instituto lo que busca a través de una serie de eventos y congresos internacionales es la discusión sobre la reforma sexual y difundir los resultados de este tipo de análisis. En 1903, Brand crea una organización que tiene una característica que ahora sería discutible, y es que este grupo de la comunidad de los propios reúne hombres muy masculinos, que ellos lo llaman los hombres viriles, y que trabajan por la pederastia. Ellos dicen apoyarse en el modelo griego. Brand es también la primera persona en el mundo en crear una revista para homosexuales, una revista que circuló hasta 1932. En 1920 se crea la Asociación de la Amistad Alemana, es un centro que está en Berlín, y este centro hace una serie de trabajos que son muy interesantes. El centro, su nombre podría traducirse como diferente a los demás, y componen un primer himno homosexual que se llama la canción Violeta. Ese color violeta sería lo que ahora llamamos el color landa, que también es el nombre de una letra griega que después tiene una significación importante. En 1921 hacen un llamado a la acción popular de los homosexuales para hacer esta reforma legal, y en 1924 Gunther hace una tesis doctoral donde hace una comparación entre lo hetero y lo homófilo. Él es quien crea este concepto. En 1929 el Comité Científico Humanitario busca que se despenalice ya la homosexualidad. Empiezan a trabajar junto con otros equipos en contra de ese artículo 175, pero sobreviene una situación que afecta no solo a los Estados Unidos, sino que afecta al mundo entero, que es la crisis de la Bolsa de Nueva York, que da al traste, digamos, con todo lo que se había avanzado en Alemania, pero también en Europa. Y en 1933, pues, es la ascensión del régimen nazi al poder. Eso quiere decir que el movimiento empieza a ser clandestino y que solo hasta 1945 como que empiece a resurgir un movimiento que hasta los 60 se llamó movimiento homófilo y no movimiento homosexual. Más o menos en los mismos años empiezan los movimientos en el Reino Unido. Allí se crea la Orden de Queronea,
en 1987, en Londres, en 1897, perdón, en Londres Carpenter, que es miembro del movimiento socialista británico, digamos, lo que ahora conocemos como el Partido Laborista, empieza un proceso que va a influir en lo que posteriormente sucede en los Estados Unidos. Y en 1946 en Holanda se crea el Centro para la Cultura y la Diversión. En Dinamarca, en 1948, se crea el Círculo de 1948, que es un círculo que trabaja sobre el tema de la homosexualidad. En 1950, un comunista inglés se desplaza a los Estados Unidos, Harry Hay, que funda la sociedad Mattachine. Mattachine pues es un grupo homosexual del Partido Comunista que tiene también una relación muy importante posterior con el movimiento gay francés. En 1979 crean un grupo que se llama el Movimiento de las Hadas Radicales, que lo funda también Hay, y que estas hadas radicales visten en femenino en algunas ocasiones, como lo vemos en la imagen, y se crea el primer movimiento lésbico en 1955 con las hijas de Bilitis. Y sucede el primer disturbio en contra de la policía, que es lo que se conoce posteriormente como el movimiento de Stonewall, el 28 de junio de 1969, que posteriormente es declarado como el Día del Orgullo Homosexual y que ahorita sería como el Día del Orgullo de las diferentes sexualidades marginales, digamos. Y se crea como un frente de liberación gay en los Estados Unidos. Si miramos los antecedentes, el Código Penal francés va a determinar mucho de lo que en la legislación sucede en otros lugares del mundo. En el Código Penal de 1810 se consideraba delito únicamente aquello que afectaba a los terceros. Esto tiene unas implicaciones y es que algunos entienden como que la homosexualidad es una vulneración a esa otra persona. Este código penal pues influencia los códigos penales de Francia, de España, de Bélgica, de otros países, pero también tiene una gran influencia en los códigos en América Latina, donde había influencia española, como Brasil, México, Guatemala, Argentina y también Colombia. A mediados del siglo XIX, la sodomía, no se hablaba de homosexualidad, sino de sodomía, era considerada un delito en la mayoría de los países occidentales y, por supuesto, en sus colonias, no solo en América Latina, sino también en África. Los homosexuales en ese momento sufrían penas de prisión entre los 5 y los 10 años y en algunos lugares incluso sufrían de cadena perpetua. En Colombia, en 1810, digamos, se pasa de ser una colonia española a ser una república, pero la ley española, basada en el Código francés, rige hasta 1837.